Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sam y bienvenidos a otra clase de semiología. En la clase de hoy vamos a ver cuáles son las alteraciones de todo el aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, obviamente para saberlo tenemos que saber bien cómo identificar un aparato semiológico normal, ¿sí? A partir de eso, vamos a ir a ese aparato que va a tener, por ejemplo, un derrame, una neumonía o lo que sea, y ese aparato va a estar alterado, y con eso vamos a saber que es patológico. Si ustedes todavía no tienen muy bien los aspectos de cómo es un aparato alterado, no se preocupen, sí, porque conforme vayamos viendo cada tema, vamos a ver que vamos haciendo un repasito de cómo debería estar y cómo va a estar en esa patología. Entonces vamos a ver cómo está en la patología, por ejemplo, un derrame, y después vamos a decir, si está así en el derrame, ¿cómo debería estar si fuera normal? Y así vamos haciendo ese repasito, ¿sí? ¿Qué pasa en neumo, en respiratorio? Cuando nosotros hablamos sobre respiratorio, cuando hablamos sobre la semiología normal, vamos a recordar de todas las cosas que nosotros vemos en prácticamente toda la semiología de todos los otros, que son siempre las mismas cosas asociadas a cada órgano, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, cuando hablamos sobre respiro, vamos a tener la anamnesis y la inspección. Dijimos que cuando hablamos sobre la anamnesis son preguntas. Entonces, ¿qué voy a preguntar al paciente? Sobre los antecedentes personales, ¿sí? Que hablamos recién, que justamente van a ser el tabaco, la disnea, antecedentes de neumonía, ¿sí? Cualquier cosa que pueda llevar al paciente, obviamente cuando ya voy analizando el paciente a nivel de la inspección. Entonces, el paciente entra en la consulta, ¿sí? Y ya voy a empezar a hacer mi inspección y mientras eso voy preguntando. Bien, luego de eso, vamos a empezar con la inspección en sí. La inspección dijimos que nosotros qué vamos a hacer, vamos a ver la película, ¿sí? Vamos a ver cómo está ese paciente y después nosotros vamos a evaluar esa película, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos sobre la película del paciente, cómo estaba la película del paciente en el caso del tórax, recordando que nosotros íbamos a ver si el paciente tiene un tórax, tórax de paloma o en tórax en tonel, que era el tórax de enfisema, ¿sí? Si tenía un tórax con un pectus excavatum, un pectus carinatum, ¿sí? O un tórax normal. Después, cuando nosotros veamos cómo está ese tórax, vamos a ver si tiene taquipnea, si tiene bradipnea, si ese tórax está usando los músculos accesorios, ¿sí? Si no está usando los músculos accesorios, que ya podemos pensar en asma, y por ahí va. Después empezamos con la palpación, ¿sí? En la palpación nosotros siempre empezamos con ¿qué? Con la monodeuscotoria, que ustedes ya están cansados de escuchar. Vamos a pasar por todo el tórax del paciente, ver si tiene algún tipo de dolor, si encontramos enfisema subcutáneo, etc. Después tenemos la palpación de las bases y de la expansión torácica, donde nosotros en ese caso, ¿qué hacíamos? Poníamos nuestras manitos arriba del pulmón, ¿sí? Y pedíamos que el paciente inspirara y expirara, y las manos tienen que moverse al mismo tiempo, ¿sí? En el mismo nivel. Si este lado se mueve y este lado no se mueve, significa que este lado puede estar cursando con una neumonía, con neumotórax, ¿sí? O cualquier cosa que no pueda hacer la expansión del tórax. Y se puede hacer de la misma manera en las bases, ¿ok? Y por último, en la palpación nosotros teníamos la prueba de elasticidad torácica, donde poníamos una mano adelante del paciente y otra por detrás, y hacíamos justamente esa compresión para ver si la elasticidad del pulmón está normal, ¿sí? O está alterada, ¿ok? Bien. Acá faltó también la vibración, sí, que ya vamos a ver igual, pero también la vibración vocal para ver si el paciente tiene alguna alteración. Bien, después venimos con la percusión, ¿sí? Donde vamos a pensar en los sonidos normales de la percusión. Entonces teníamos hipersonoridad, teníamos sonoridad en un pulmón normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pulmón que tiene parénquima y aire, ¿sí? Pero de la misma manera que tiene parénquima y aire, no va a ser timpánico porque tiene también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿sí? Entonces por eso es sonoro. Después teníamos la matidez, ¿sí? Que se asociaba a toda la parte que está asociada a la cavidad cardíaca, al parénquima hepático, ¿sí? Y también estaba presente en cualquier tipo de síndrome de condensación, atelectasia, derrame, ¿sí? Cualquier cosa que altere ese alvéolo y llene ese alvéolo, bueno, ahí tendremos matidez. Y por último podemos tener
el sonido de timpanismo, ¿sí? Y el sonido de timpanismo solo va a ser común en el área gástrico, ¿sí? Pero no va a ser común en el nivel del pulmón, salvo que tenga un neumotórax masivo, ¿sí? Y por último teníamos la auscultación, donde nosotros vamos a usar aquí nuestro querido estetoscopio por fin y vamos a apoyarlo en tres zonas, ¿sí? Para escuchar el soplo laringotraqueal, que es el soplo de la tráquea, porque la tráquea es un tubo enorme de aire pasando mucho aire y por eso es justamente ese flujo fuerte y turbulento que nosotros decimos laringotraqueal. Tenemos el murmullo vesicular que está entre el laringotraqueal y los terminales alveolares, ¿sí? El murmullo vesicular sería el sonido de los varios alvéolos que tengo acá, ¿sí? Abriéndose al mismo tiempo, ¿sí? Ahí se va a denominar murmullo vesicular. Y entre los dos tenía el bronquio vesicular que sería un poquito de la laringotraqueal y un poquito del murmullo vesicular. Pero es muy difícil de encontrarlo porque justamente está anatómicamente difícil y además es un sonido que es un poco que pasa un poco desapercibido, digamos, porque no es tan característico como los otros dos. Bien, entonces en 5 minutitos ya resumimos toda la inspección normal del tórax del paciente, ¿sí? ¿Por qué hice eso de manera rápida? Porque vamos a repetir todo ahora de nuevo y porque principalmente no te van a preguntar esas cosas, ¿sí? Pero te van a preguntar principalmente sobre la parte patológica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre la parte patológica, vamos a recordar que podemos tener algunas patologías, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, el EPOC. El EPOC es una mezcla entre enfisema y bronquitis crónica, ¿sí? Que está asociada a causas genéticas, donde en ese caso, en vez de tener mis alvéolos normales, lindos y bellos, voy a tener esta cosa horrenda de acá. ¿Por qué? Porque empieza a tener una reacción inflamatoria que empieza a degradar todos los tabiques que debería tener acá, ¿sí? Entonces ahora en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5 alvéolos, tengo solo un alvéolo gigante. Y eso obviamente va a alterar el intercambio gasoso, ¿sí? Y va a alterar y dar una clínica muy importante al paciente. Vale recordar que cuando hablamos de enfisema, estamos hablando sobre una alteración, ¿sí? Entre las proteasas y la alfa-fetoproteína del alvéolo, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es, hay una alteración entre la degradación y la protección de nuestro alvéolo, ¿sí? En donde las células terminan, el alvéolo termina siendo degradado, ¿sí? Por las propias enzimas. ¿Y qué va a pasar? Eso va a hacer con que la vía aérea de mi paciente tenga una alteración en caso de que el paciente no puede expirar el aire. Entonces acá tengo mi vía aérea, ¿sí? Pero la vía aérea va a estar colapsada, entonces va a estar más chiquitita, que lo voy a hacer así. Y como está más chiquitita, el aire, en vez de pasar directo y salir hacia afuera, lo que va a hacer es rebotear por acá y quedar haciendo así. Y cuesta más para que salga hacia afuera, ¿sí? Por eso, ¿qué tiene que hacer el paciente? Tiene que hacer un piquito, ¿sí? Porque cuando el paciente hace un piquito, eso ayuda a nivel de la vía aérea y mueve un poquito y ayuda un poco en esa situación, ¿sí? Ayuda con que sea un poquito más fácil que el aire salga. Obviamente no hace milagres, pero ayuda un poquito. Y como el paciente va a estar rozado justamente por todo el atrapamiento aéreo, nosotros vamos a decir que el paciente es un soplador rozado, ¿sí? Clásico de enfisema. Ya en la bronquitis crónica lo que pasa es que tengo mucho moco, ¿sí? Y esa alta presencia de moco lo que va a hacer es aumentar el dióxido de carbono. Como aumenta el dióxido de carbono, eso lleva a una hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar va a dar todas las alteraciones a nivel pulmonares, ¿sí? El paciente va a tener cianosis, ¿sí? Porque principalmente tiene un aumento de dióxido de carbono. Recuerden que la definición de cianosis no es aumento de dióxido de carbono, y sí es que como aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Yo voy a tener más dióxido de carbono unido a hemoglobina. Y por eso lo que va a pasar es que tengo una disminución de la hemoglobina asociada, ¿sí? Asociada a oxígeno. Esa sería la definición de cianosis, cuando tengo una disminución de la hemoglobina asociada a oxígeno o un aumento de la hemoglobina disasociada, ¿sí?
Bien, entonces el paciente tendrá cianosis y como va a estar también con atrapamiento aéreo, vamos a decir que va a estar abogatado. Entonces decimos que el paciente es un abogatado azul, ¿sí? Abogatado por la situación de atrapamiento aéreo y azul por la cianosis, ¿ok? Vale recordar que si hay un choice te van a poner eso, ¿sí? Que es la definición de bronquitis crónica, que es presencia de tos y expectoración por lo menos 3 meses, ¿sí? En 2 años consecutivos. Entonces tiene que ser, por ejemplo, el paciente tiene que decir que tiene una tos, por ejemplo, en febrero, marzo, abril, ¿sí? Y eso tiene que haber pasado por lo menos en 2 años consecutivos, ¿sí? Si no pasa en 2 años consecutivos, pasa en un año, es sospecha, obviamente, pero todavía no podemos definirlo como bronquitis crónica, ¿ok? Obviamente vamos a usar otros parámetros, vamos a ver la placa del paciente, ver las cuestiones familiares, etc. Pero bueno, la definición posta a posta sería con ese criterio. Bien, en los antecedentes personales y en la inspección, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar al paciente sobre la tos, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado porque si el paciente es un paciente tabaquista, a veces la tos puede ser por el tabaco, ¿sí? Así que hay que preguntar bien cómo es esa tos del paciente, si es seca, si tiene expectoración, ¿sí? Normalmente en la bronquitis crónica hay expectoración. Vamos a preguntar si el paciente cursa con disnea, clásico de todo paciente tabaquista, con enfisema, ¿sí? Y vamos a hacer toda la palpación del paciente. Entonces, vamos a ver que cuando hacemos la palpación de nuestro paciente, ¿qué va a pasar? Tengo mucho aire, ¿sí? Entonces, como tengo mucho aire, la elasticidad va a estar disminuida y las vibraciones vocales también. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a evaluar las vibraciones vocales? Voy a poner mi manito en el tórax de mi paciente y voy a pedir que diga 33. Cuando el paciente dice 33, el aire va a venir, ¿sí? Todo lindo y bello. Pero como acá tengo mucho aire, ¿qué va a pasar? Ese 33 no va a poder llegar, ¿sí? A mi manito que va a estar acá abajo. ¿Por qué? Porque tengo mucho aire acá. Y por ese motivo tengo una disminución de las vibraciones vocales, ¿sí? Bien. Además de eso, el diafragma de mi paciente va a estar más aplanado. ¿Por qué? Porque tengo más aire, ¿sí? Por ese motivo, el paciente tiene la característica de que tendrá un tórax que vamos a decir, como dijimos en la inspección, que puede ser el tórax en tonel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo más atrapamiento aéreo y eso aplana mi diafragma. Bien. Luego tengo la percusión, ¿sí? En la percusión solo tengo que razonar. Sí, el sonido normal era sonoro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía aire y parénquima. Acá, ¿qué va a pasar? Voy a tener en este caso, sí, en el caso del EPOC, ¿qué pasa? Tengo mucho aire. Si tengo mucho aire y cuando tenía aire era sonoro, ahora que tengo mucho aire, ¿cuál va a ser el único que puedo pensar? Hipersonoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sonido normal, porém aumentado. ¿Por qué está aumentado? Porque tengo más aire, ¿sí? Y tengo la auscultación. En la auscultación, ¿qué va a pasar? Como tengo mucho atrapamiento aéreo, los alvéolos no van a abrirse normalmente, por eso tengo disminución del movimiento vesicular. Además de eso, como tengo una vía aérea que está más estrecha, ¿sí? Como acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando el aire pasa por esa vía estrecha, va a formar un sonido muy característico que son las sibilancias, ¿sí? Las sibilancias en el caso del EPOC no son tan comunes, son más comunes en el asma, pero bueno, puede aparecer también, ¿sí? Bien, perfecto. Cuando hablamos sobre asma, ¿sí? Vamos a hablar sobre un paciente que tiene una atopía. ¿Qué significa eso? Está predispuesto genéticamente a tener una reacción alérgica a algunas cosas que para mí, por ejemplo, o para vos, que no tiene asma, no son comunes. Bien. ¿Qué va a pasar? El paciente tendrá un broncoespasmo, ¿sí? Y al mismo tiempo tendrá una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere significar eso? El paciente con asma va a tener una alteración de la vía aérea, ¿sí? Entonces, la vía aérea, por ejemplo, fíjense cómo está acá, está enorme, ¿sí? Tiene una hipertrofia.
además de broncoconstricción, obviamente. Y además de eso, en esa vía aérea que ya está chiquitita, ¿sí? Que ya está toda cagada prácticamente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, además de eso, una respuesta inflamatoria. Entonces va a aumentar la broncoconstricción, va a aumentar el moco, va a aumentar la hipertrofia, va a aumentar el edema. Y todo eso hace con que esa luz que ya es chiquitita quede más chiquitita aún, ¿sí? Bien. El paciente va a tener una tetralidad muy común, ¿sí? Que va a ser disnea, dolor, tos y sibilancias, ¿ok? Las sibilancias son lo más importante porque siempre que el paciente tiene una crisis asmática va a tener sibilancias, ¿sí? Es como que el spoiler perfecto de que el paciente está teniendo una crisis asmática. ¿Por qué? Porque dijimos que las sibilancias pasaban cuando el paciente tenía una luz bien chiquitita. Y bueno, acá es el caso perfecto, ¿sí? El paciente tiene una luz chiquitita y por eso tiene una sibilancia muy intensa. En el libro ustedes van a encontrar que se va a clasificar, ¿sí? En esos tipos, leve, moderada, paro o severa. No tienen que saber eso ahora, ¿sí? Lo único que quiero que sepan es que es diferente una crisis asmática de que un asma que llega en el consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asma que llega en el consultorio va a ser un asma donde el paciente siente disnea, pero está bien, no está en crisis, ¿sí? Nosotros vamos a dar un tratamiento, ¿sí? Con broncodilatadores, salbutamol, corticoides, antileucotrienos, etc. Ya el paciente que tiene crisis es un paciente donde nosotros tenemos que actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque la vía aérea del paciente está prácticamente colapsada. Y por ese motivo el paciente no puede hacer la inspiración y expiración y en cualquier momento puede entrar en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Otra cosa que quiero que sepan es que cuando el paciente está en un cuadro severo, en una crisis severa, ¿qué va a pasar? El tórax del paciente va a ser un tórax silente, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente no tiene sibilancias, ¿sí? ¿Por qué no tiene sibilancias? Porque la vía aérea de mi paciente simplemente no está movimentando, ¿sí? El paciente no tiene pasaje de aire y como no tiene pasaje de aire, el tórax de mi paciente será un tórax silente. Pero, ¿cuál es la trampa? No es que está silente porque mejoró, está silente porque está prácticamente al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque su pulmón ya no está movimentando aire. ¿Por qué? Porque está todo colapsado, ¿sí? Bien. Hay una cosa muy importante que es el pulso paradojal, sí, que nosotros vimos en cardio también. El pulso paradojal es cuando yo pido al paciente que inspire fuerte, sí, hago una inspiración forzada y veo que hay una caída de 10 milímetros de mercurio de su tensión arterial. Eso es normal, es una situación común y cualquiera, feliz y bella. ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene un cuadro asmático, sí, grave, cuando el paciente hace la inspiración va a caer, pero va a caer más allá de los 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces es un signo de que el paciente está en gravedad, ¿ok? Después vamos para la clínica semiológica, ¿sí? Es muy importante preguntar al paciente si usa AINES. ¿Por qué? Porque los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, ¿qué hacen? Lo que van a hacer es inhibir dos enzimas denominadas COX, ¿sí? Estas enzimas son enzimas muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inhibimos esa enzima, la COX, principalmente la COX-1, ¿qué pasa? Mi paciente tendrá el ácido araquidónico, ¿sí? Momento química. Y el ácido araquidónico, ¿qué va a hacer? Va a desviarse para otra vía, que va a ser la vía de los leucotrienos. ¿Por qué va a desviarse para otra vía? Porque justamente esa vía va a estar inhibida, porque está inhibida con los AINES. ¿Y qué pasa? Los leucotrienos, ¿qué son? Son los mayores componentes inflamatorios del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo uso AINES, estoy haciendo con que el ácido araquidónico forme leucotrienos que son muy inflamatorios a nivel de la vía aérea superior, ¿sí? Lo que producen es una broncoconstricción muy elevada. Entonces, el paciente que llega con asma, siempre tenemos que preguntar si está tomando AINES, porque a veces solo con dejar de tomar los AINES, el paciente ya mejora, ¿sí? Bien. Como tengo atrapamiento aéreo como las otras, pasa exactamente lo mismo que todas las otras, ¿sí? Tengo elasticidad alterada, disminución de las vibraciones vocales, hipersonoridad y disminución del rumor vesicular, pero principalmente voy a tener que sibilancias, ¿sí? Las sibilancias son clásicas del asma. Bien.
Después tenemos los síndromes parenquimatosos. Cuando hablamos de los síndromes parenquimatosos, ¿qué va a pasar? Podemos tener de condensación o intersticial, ¿sí? Los de condensación son los más importantes, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Tengo la neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? ¿Sí? Acabo de hacer de nuevo para que no quede un lío. Estoy yendo muy rápido porque si no, no llegamos con los temas. Son muchos temas. Y bien, acá tengo la vía aérea superior, ¿sí? ¿Y qué pasa con la vía aérea superior? Va a pasar que tengo una bacteria, ¿sí? Un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? O un Staphylococcus aureus. Esa bacteria, ¿qué va a hacer? Va a hacer su casita acá. Entonces va a empezar a poner sus cositas, su mueble, su heladera, y etcétera. Y eso va a formar una condensación en el alvéolo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el aire acá, el aire que va a pasar va a entrar en el alvéolo, pero cuando llega acá hay una pared enorme, súper gruesa, ¿sí? Y el aire no puede llegar para hacer el intercambio gasoso acá. Por ese motivo, el paciente tiene una disminución del oxígeno y va a tener todo el cuadro de disnea y etcétera, ¿sí? Ya en el otro cuadro que tenemos que hacer la diferenciación es el cuadro de la atelectasia. En el cuadro de la atelectasia, ¿qué va a pasar? Tengo una situación en que el paciente tiene una vía aérea colapsada, ¿sí? Entonces acá tengo el alvéolo de mi paciente y en ese caso, ¿qué va a pasar? En vez de la vía aérea estar permeable, yo tengo un colapso de la vía aérea, ¿sí? Entonces la vía aérea estará así. Bien, ¿cuál es el problema de hacer eso? Que cuando hacemos esa alteración de la vía aérea, ahora puede tener una alteración del oxígeno, ¿sí? Que directamente no puede ni siquiera entrar en el alvéolo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos que te van a preguntar en el examen? En la neumonía, yo tengo una vía permeable, ¿sí? El oxígeno entra normalmente a la vía aérea, lo único que no puede hacer el intercambio gasoso porque hay una pared, ¿sí? Enorme que sería la condensación. Ya en la atelectasia, ¿qué pasa? ¿No? Yo directamente yo tengo un colapso de la vía aérea, ¿sí? Ese es el problema de la atelectasia, que en ese caso yo tengo un colapso total del alvéolo, ¿sí? Ni siquiera llega oxígeno acá para hacer el intercambio gasoso. Bien, en la neumonía nosotros podemos tener un cuadro típico y atípico, que ya están cansados de ver de patología, ¿sí? En el cuadro típico, nosotros está totalmente asociado a la neumonía de la comunidad, ¿sí? Que también puede ser atípico. Pero en el cuadro típico, ¿cuál es la cosa más importante que quiero que sepan? Que cuando el paciente hace una placa, ¿sí? Va a tener una placa que es una placa de neumonía, es una placa que miras y dices, esa es una neumonía, ¿sí? Ya el paciente que tiene la neumonía atípica, el paciente puede tener una placa que tiene componentes de neumonía, o a veces puede no tener, porque como es intersticial es más difícil de ver. Pero el paciente va a tener una clínica que no concorda con neumonía, va a ser una clínica que el paciente va a tener de gripe, ¿sí? Es un cuadro gripal. Entonces tenemos que tener cuidado porque esos pacientes pueden pasar desapercibidos muy fácilmente, como por ejemplo pasaba con el COVID. El COVID lo que hace es una neumonía atípica, ¿sí? O sea, una neumonía intersticial. Y en ese caso, el paciente tiene una clínica que no concorda con los signos radiológicos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? La típica, yo tengo clínica y una placa que concordan con una neumonía, y la atípica, la clínica y la placa no concuerdan con una neumonía, van a concordar más con un cuadro gripal, ¿ok? Bien. Después tenemos también las nosocomiales, ¿sí? Que ¿cuál es la cosa más importante? Que nosotros solo podemos clasificar 48 horas después de que el paciente está internado, ¿sí? Entonces, si el paciente está con una neumonía 24 horas después de estar internado, no es una neumonía nosocomial, ¿sí? Solo es nosocomial si el paciente está luego de 48 horas, ¿ok? Bien. Luego tenemos la semiología en sí de la neumonía, ¿sí? El paciente tendrá una fase que decimos fase del enfermo, porque es una fase donde miras, decís, ese paciente tiene algo. El paciente va a tener fiebre, el clásico de neumonía, porque neumonía es una inflamación, ¿sí? Es una alveolitis, por eso si tengo inflamación, tengo fiebre. El paciente va a tener una repercusión sistémica, entonces como tengo una fiebre, como dijimos en el video de los antecedentes personales,
A cada grado que aumenta la fiebre, ¿sí? Aumentan los latidos, entonces el paciente tendrá taquicardia, tendrá taquipnea, puede cursar con una tendencia a shock, ¿sí? Dependiendo del grado de la infección, ¿ok? Y el paciente va a tener, obviamente, una disminución del oxígeno, ¿sí? Y por eso va a presentar, ¿qué? Va a presentar disnea. Bien. El paciente va a presentar un dolor muy específico que es el dolor paraneumónico, ¿sí? ¿Cómo funciona el dolor paraneumónico? ¿Qué pasa? Como tengo una inflamación de los alvéolos, eso me va a generar un edema, ¿sí? ¿Qué pasa con ese edema? Ese edema empieza a comprimir todos los nervios, ¿sí? De la porción costal de la caja torácica, y por ese motivo el paciente empieza a tener un dolor muy específico que decimos dolor paraneumónico, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es el dolor paraneumónico? Entonces es un dolor asociado a un derrame, ¿sí? Que termina comprimiendo a los nervios a nivel costal, y eso lleva a un dolor que va al costado del pulmón, por eso decimos dolor en punta de costado, ¿sí? Y por último, el paciente puede presentar una tos muy característica que es la tos erumbrosa. La tos erumbrosa es una tos donde el paciente tiene la característica de que va a tener una tos que tiene expectoración, ¿sí? Pero tiene un color caoba, ¿sí? Un color sanguinolento, ¿sí? Más o menos marrón. A ver si puedo. Más o menos así, ¿sí? Que es clásico de la neumonía, ¿ok? Bien. Palpación. En la palpación, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos la única situación donde hay un aumento de las vibraciones vocales, ¿sí? Así que ojo con eso. ¿Por qué hay un aumento de las vibraciones vocales? Porque dijimos que tenemos un alvéolo, ¿sí? Ese alvéolo tiene una pared enorme acá, ¿sí? Y como tiene una pared enorme acá, es como si yo en mi departamento en ese momento estuviera en un departamento con solo las paredes sin los muebles. ¿Cómo va a estar mi voz? En este caso, va a estar aumentada, ¿sí? Si yo entro en una sala que solo tiene paredes, no tiene muebles, ¿cómo va a estar la conductancia de mi voz? Va a estar aumentada. Bueno, en el alvéolo pasa exactamente la misma cosa. Como acá tengo paredes, ¿sí? Prácticamente. Ahora, cuando mi paciente dice 33, viaja hasta acá y ahora está bien aumentada la conductancia. Por eso tengo un aumento de las vibraciones vocales. La neumonía es el único caso donde hay aumento de las vibraciones vocales, ¿sí? En ninguna otra patología tendría aumento de las vibraciones vocales, ¿ok? Bien. Además de eso, tengo atrapamiento aéreo, ¿sí? Entonces el paciente tiene una mayor rigidez, ¿ok? Así como la expansión torácica también estará alterada, ¿ok? A nivel de la percusión, acá ahora tengo un alvéolo que debería tener aire, ahora tiene paredes, entonces ¿qué tendré? Tendré matidez, ¿sí? Y en la auscultación, ¿qué va a pasar? Tendré un soplo muy característico que es el soplo tubario. En el soplo tubario, ¿qué pasa? Tengo un soplo que debería estar en la tráquea, ¿sí? Que es soplo laringotraqueal, pero en ese caso está en el pulmón, ¿sí? Está en el lugar del murmullo vesicular. Entonces, el soplo tubario es el soplo característico de la neumonía y es el soplo, es el soplo laringotraqueal en el lugar del murmullo vesicular, ¿ok? Bien. Como las vibraciones vocales de mi paciente aumentan, ¿qué va a pasar? El paciente puede tener la pectoriloquia, que es el pecho que habla, ¿sí? Entonces, cuando yo hago su auscultación, puedo sentir justamente que el pecho del paciente tiene una mayor conductancia de la voz. O el paciente puede tener también la broncofonía. La broncofonía es cuando yo pido que el paciente hable bien bajito, y mismo que el paciente hable bien bajito, de una manera áfona, voy a sentir que el paciente está hablando prácticamente normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un aumento de las vibraciones vocales. Entonces, si yo pido que el paciente hable bajito, y en vez de escuchar la voz bajita, escucho la voz perfectamente y de una manera normal, es porque el paciente tiene un aumento de las vibraciones vocales y también es clásico de neumonía, ¿ok? Bien, ya en la atelectasia, ¿qué pasó? Nosotros dijimos que tenemos un cuadro donde tenemos un colapso de la vía aérea, ¿sí? Por eso no llega oxígeno acá y tampoco van a llegar las vibraciones vocales, ¿sí? Por ese motivo, el paciente tendrá disnea. ¿Por qué? Porque no tiene las vibraciones vocales normales, digamos, ¿sí?
ya que no, vibraciones vocales no, el paciente tendrá disnea porque no tiene una llegada del oxígeno de manera normal y el paciente tendrá una alteración de las vibraciones vocales porque tampoco llega a nivel del alvéolo. ¿Por qué? Porque están colapsados, ¿sí? Está todo colapsado. ¿Ok? Bien. Por eso vamos a decir que tenemos una abolición de las vibraciones vocales, ¿sí? Y vamos a decir también que tenemos una disnea y una alteración de la expansión torácica. ¿Por qué? Porque como tengo un pulmón que va a estar colapsado, ese pulmón no se va a poder movimentar, obviamente. Como no va a poder movimentarse, ¿cómo va a estar la expansión torácica? Va a estar alterada. Entonces, por ejemplo, digamos que esa parte está colapsada. Entonces, cuando nosotros pedimos que el paciente inspire, esa parte se va a elevar, pero esa parte va a seguir en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está colapsado, ¿ok? Lo mismo pasa a nivel de las bases. Entonces, atelectasia, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un colapso del alvéolo, ¿sí? Como tenemos colapso del alvéolo, no tenemos llegada de oxígeno, por eso tenemos disnea. No tenemos la llegada de las vibraciones vocales, por eso tenemos abolición de las vibraciones vocales. Y como no llega el oxígeno, no va a poder abrir los alvéolos, y como no abre los alvéolos, no tengo murmullo vesicular, ¿sí? Entonces tengo un silencio auscultatorio, ¿sí? Tengo abolición, ¿sí? Justamente de la auscultación, porque tengo un colapso de la vía aérea. Bien, la tráquea va a estar para el lado homolateral, ¿sí? Dato importante, ¿por qué? Porque en el neumotórax la tráquea va a estar para el lado contralateral, ¿sí? ¿Cómo puedo recordar de eso? Imagínense que como tengo un colapso del alvéolo, el colapso lo que va a hacer es justamente sugar, digamos, todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, la tráquea, ¿ok? Bien, luego tenemos el murmullo vesicular, que ya dijimos que va a estar abolido prácticamente. Sí, puede estar disminuido dependiendo del colapso, pero normalmente va a estar abolido, ¿ok? Bien, acá puse nada más una neumonía, ¿sí? Una neumonía no, una atelectasia para que vean más o menos cómo se ve, porque todo eso que está en negro es el pulmón normal, ¿sí? Es aire, porque el aire se ve negro a nivel de las placas. Y ustedes notan que acá no es que el pulmón está más chiquitito, ¿sí? Es que toda esa zona, ¿qué pasa? Todo lo que donde no hay aire se ve blanco, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tengo el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene aire pero está asociado a sangre, etc. Acá tengo el diafragma, ¿sí? Acá tengo toda la porción axilar y del cuello. ¿Por qué? Porque no tiene aire, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá debería tener aire, pero está blanco. ¿Por qué está blanco? Porque está colapsado, ¿sí? Como está colapsado, no tengo aire y por eso tengo una neumonía, ¿sí? Una neumonía del lóbulo superior, ¿ok? Y acá, no sé si pueden ver, pero es lo que dije sobre la tráquea. Fíjense que la tráquea está para acá, ¿sí? La tráquea debería estar siguiendo este caminito, ¿sí? Debería estar así, pero en este caso está así, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo una tráquea homolateral a la lesión, ¿sí? En este caso, el caso de la atelectasia, ¿ok? Bien, perfecto. Y por último tenemos los síndromes pleurales, ¿sí? Cuando hablamos de los síndromes pleurales, ¿sí? Podemos hablar sobre derrame pleural o neumotórax. Cuando hablamos sobre derrame pleural, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener un cuadro donde tengo un aumento de presión acá, ¿sí? Más allá de los 180 milímetros de mercurio. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico que siempre usamos? Una insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando tengo un aumento de presión, ¿sí? A nivel de las arterias, aumenta mi presión hidrostática, ¿sí? ¿Qué era la presión hidrostática? Es una presión que tiende a promover la salida del vaso, ¿sí? Es algo que dice que las cosas salgan del vaso. Pero normalmente la presión hidrostática no genera problemas. ¿Por qué? Porque tengo la presión oncótica, ¿sí? Que sería esta de acá. La presión oncótica es una presión que dice a las cosas, che, quédate en tu lugar, ¿sí? Entonces tengo una presión que dice que las cosas salgan y tengo una presión que dice que las cosas se queden, ¿sí? Esas dos entran en equilibrio y con eso tengo las presiones que no generan alteraciones en mi paciente, ¿ok? En ese caso,
Cuando tengo una insuficiencia cardíaca, aumenta mi presión hidrostática, ¿sí? Como aumenta mi presión hidrostática, ahora la presión oncótica ya no puede dar gasto, ¿sí? Ya no puede hacer esa compensación y las cosas empiezan a salir hacia el alvéolo, ¿sí? Por eso mi alvéolo se llena de agua prácticamente, que sería, como es de causa cardíaca, nosotros vamos a decir, en este caso transudado, pero podría ser, por ejemplo, por una neumonía, ¿sí? En el caso de la neumonía, ¿qué pasa? Como tengo una inflamación, ¿sí? Acá tengo mis células, mis uniones celulares, y cuando tengo una inflamación, ¿qué pasa? Eso se abre, se hace más permeable. ¿Para qué? Para que pasen justamente todas las proteínas, las interleuquinas, las células inflamatorias, ¿sí? Para que ellas puedan pasar entre esas células. El problema es que no es que van a pasar solo eso, van a pasar todo eso y también va a pasar el exudado, ¿sí? Entonces, puedo tener, cuando hablamos de derrame pleural, puedo tener un transudado, ¿sí? Que está asociado a causas cardíacas, como por ejemplo todo eso que dijimos da insuficiencia cardíaca, o puede tener un exudado que está asociado a causas inflamatorias, como por ejemplo eso que dijimos del aumento de permeabilidad, ¿ok? ¿Cómo voy a diferenciar uno del otro? Voy a usar los criterios denominados criterios de Light, ¿sí? En los criterios de Light, ¿qué va a pasar? Tiene la característica de que el exudado tiene aspecto turbio, ¿sí? Y además de tener un aspecto turbio, ¿qué va a pasar? La LDH del exudado, ¿sí? Y la glucosa del exudado van a ser negativas, ¿sí? Todo el resto va a ser positivo. ¿Cómo voy a recordar de eso? Vas a recordar que la diferencia entre exudado y transudado, primero, es el aspecto, ¿sí? El aspecto en ese caso es turbio. Y otra cosa que va a estar alterada es la LDH y la glucosa. En el caso del exudado, ¿qué tengo? Tengo bacterias, ¿sí? Y las bacterias necesitan alimentarse. ¿Y cómo se alimentan? De glucosa. Por eso la glucosa disminuye. Por eso en ese caso la glucosa está negativa, ¿sí? Ya en el transudado el aspecto es claro, ¿sí? Y la LDH y la glucosa son positivas. Todo el resto es negativo. O sea, una es el contrario de la otra, ¿sí? ¿Y cómo voy a acordarse de eso? Porque cuando hablo sobre cuestiones cardíacas, ¿tengo alguna bacteria? No. Entonces, como no tengo bacteria, la glucosa no se toca y por eso sigue positiva, ¿sí? Bien. Cuando hablamos sobre la semiología en sí, la tráquea va a estar para el lado contralateral, ¿sí? También es lo mismo que pasa en neumotórax, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo que hacer una diferenciación. ¿Con qué? Con la atelectasia, porque la atelectasia iba para el lado homolateral, ¿sí? El paciente tendrá la trepopinea, donde el paciente tiene una disnea que mejora cuando se pone en decúbito lateral, ¿sí? Como dijimos en la clase de cardio. El paciente va a presentar un tórax, ¿sí? Que va a tener todas las alteraciones que vimos anteriormente. Entonces tiene alteración de la expansión torácica, tiene alteración de la elasticidad torácica, tiene alteración de las vibraciones vocales, todo lo que vimos antes igualito, ¿sí? Y bien, y acá es lo más importante. Puede pasar que mi paciente tenga una orden, digamos, a nivel de su tórax, que va a ser, acá abajo tengo toda la zona del derrame, ¿sí? En verde, ¿sí? Y como tengo toda esa zona en verde del derrame, ¿qué va a pasar? Acá, por un lado, o sea, todo lo que está en verde es la zona del derrame, entonces vamos a hacer acá, en verde, que tengo un alvéolo que está lleno de agua. Agua entre comillas, ¿sí? Pero es un alvéolo que está repleto de líquido. Bien, entonces, como ese alvéolo está repleto de líquido, ¿qué pasa? Tendré el oxígeno que no puede hacer el intercambio, ¿sí? Entonces tengo una disminución del oxígeno, llegando lo que lleva a una disminución del músculo vesicular, porque dijimos que el músculo vesicular era justamente el alvéolo abriendo para poder hacer ese intercambio gasoso, ¿sí? La vibración vocal, cuando mi paciente dice 33 y llega acá, tampoco puede llegar, ¿sí? Porque está lleno de agua, entonces tengo una disminución de la vibración vocal, ¿sí? Y además de eso, mi columna, ¿sí?
como tengo la columna normalmente tiene un sonido de que normalmente es para todos los huesos, que es sonoro. Pero en este caso, como mi columna va a estar presente en esa área, ¿sí? Estoy hablando de la columna que está en esta parte, mi columna tiene la característica de que va a presentar una matidez, ¿sí? Entonces acá viene una cosa muy importante porque la matidez de la columna es patognomónico de derrame pleural. ¿Sí? Entonces, si encuentro una columna mate, es clásico de derrame pleural. Entonces, en esta parte, que es el triángulo de Groco, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una disminución del músculo vesicular, disminución de las vibraciones vocales y una columna mate. Ya en la parte superior es la parte de compensación del pulmón, ¿sí? Es la parte que el pulmón va a decir el siguiente: ok, como tengo todo colapsado allá abajo, en el triángulo de Groco, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar, ¿sí?, mis alvéolos para aumentar el intercambio gasoso y para que mi querido humano pueda respirar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el triángulo de Garden, ¿sí?, es un triángulo donde tengo una compensación, ¿sí?, del pulmón. Entonces, el pulmón aumenta sus alvéolos, ¿sí? Y como el pulmón aumenta sus alvéolos, todo lo que es normal va a aumentar, ¿sí? Entonces, el murmullo vesicular, ¿sí?, va a estar aumentado. El sonido que era un sonido sonoro normalmente va a estar aumentado, ¿sí? Entonces en este caso va a ser hipersonoro. Y mi paciente justamente va a tener esa compensación, ¿sí?, asociada a que el pulmón está intentando medio que salvar las cosas frente al triángulo de Groco que está abajo totalmente colapsado, ¿sí? Entonces en el triángulo de Garden tengo aumento del músculo vesicular y aumento de la sonoridad, o sea, hipersonoridad. Y la línea que separa estas dos partes, ¿sí?, se denomina línea de Damasio, ¿sí?, que nunca puedo escribirla, siempre escribo para el culo, ¿sí?, pero voy a intentar línea de Damasio. Creo que es así. Si no es así, vamos a actuar que nada pasó, ¿sí? Vamos a actuar que yo escribí bien, ¿ok? Pero bueno, la línea de Damasio es una línea que separa el triángulo de Garden y el triángulo de Groco, ¿ok? Bien, y acá tengo otro soplo muy importante, que es el soplo pleurítico. El soplo pleurítico es un soplo, ¿sí?, que también se dice soplo en E. Soplo en E, ¿sí?, que es un soplo característico del derrame pleural, ¿sí? Es un soplo que es muy difícil de encontrarlo, normalmente no se encuentra en derrames pleurales, es algo más teórico, ¿sí? No es tan práctico, pero bueno, sepan que tengo esa alteración de la auscultación, ¿sí? Entonces nosotros ya dijimos dos soplos que tengo alterados. Tengo el soplo de la neumonía, ¿sí?, donde tenía el soplo tubario, donde tengo el laringotraqueal en el lugar del murmullo vesicular, y tengo el soplo pleurítico, que es clásico de derrame pleural, ¿sí? Perfecto. Luego tengo el neumotórax, ¿sí? Neumotórax rapidito. Neumotórax, ¿qué pasa? Tengo un colapso, ¿sí?, de mi parénquima pulmonar por justamente una alteración de el parénquima, haciendo con que toda esa compensación, ese equilibrio que tenía entre la elasticidad y la pleura de mi paciente esté alterado, ¿sí? El paciente tiene disnea súbita. Siempre que ponen un caso clínico van a poner que es disnea súbita, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que el paciente va inspirando, va empeorando el cuadro, y puede ser espontánea, ¿sí?, donde puede ser primaria o secundaria, o traumática, donde puede ser traumática asociada a algún tipo de trauma, por ejemplo un incidente, o iatrogénica en algún tipo de cirugía o algo del tipo que termina alterando justamente el pulmón del paciente, ¿sí? Bien, ¿qué quiero que sepan de neumotórax? ¿Sí? Primero la semiología. Hay que saber que el paciente tiene disnea súbita, el paciente tiene
una disminución del retorno venoso. ¿Por qué? Porque tiene un colapso del corazón. Como el neumotórax es un colapso de la vía aérea, eso empieza a empujar, digamos, todo el mediastino de mi paciente para el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a dar eso? Va a dar una tráquea contralateral, ¿sí? Ojo, tenemos que hacer diferencial con derrame pleural, ¿sí? Que también daba la misma cosa. Y además de eso empieza a comprimir el corazón, ¿sí? Y disminuir el retorno venoso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el retorno venoso era lo que formaba el volumen minuto, ¿sí? Entonces el paciente tendrá un menor volumen minuto. Además de eso, el paciente va a tener todo lo que vimos en todas las otras, ¿sí? Exposición torácica disminuida, vibraciones vocales disminuida, murmullo vesicular disminuido, ¿sí? Todo eso. Pero en ese caso, como mi paciente tiene ahora tiene más aire, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El parénquima de mi paciente va a estar acá, ¿sí? Todo colapsado, y todo eso va a ser aire, ¿sí? Entonces, como en ese caso, en vez de tener parénquima y aire, voy a tener solo aire, en vez de tener el sonido sonoro, voy a tener timpanismo, ¿sí? Ustedes pueden encontrarlo como hipersonoro también, dependiendo si no es un neumotórax masivo, pero si es un neumotórax masivo será timpanismo, ¿ok? Y acá tengo otro soplo característico que va a ser el soplo anfórico, ¿sí? El soplo anfórico es un soplo donde es como si yo estuviera soplando una botella, ¿sí? Si ustedes agarran una botella y la soplan, va a ser exactamente ese soplo, ¿sí? Entonces tengo tres soplos alterados, ¿sí? Tengo el soplo de la neumonía, que es el soplo tubario, el soplo del derrame pleural, que es el soplo NE o el soplo pleurítico, y el soplo anfórico, que es el soplo del neumotórax, ¿ok? Y acá puse nada más para que entiendan más o menos cómo funciona. Fíjense que esa es una tomografía, ¿sí? Yo corté el paciente al medio prácticamente, y acá estoy viendo un pulmón, lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Ese es el corazón visto de arriba, ¿sí? Acá estoy viendo un pulmón, y acá veo otro pulmón, ¿sí? Y fíjense que acá yo dije que el aire como se veía negro. Y acá que tengo aire, ¿sí? El paciente tenía un neumotórax, ¿ok? Y tiene un poco de derrame acá también. Bueno chicos, esa fue la clase, sí. Yo sé que hay muchas cosas, sé que por un momento decís, wow, tengo que saber todo eso. Tranquilo, porque esas son cosas que ustedes van a ver una y otra vez, no solamente en semiología, pero en las otras materias también, y llega un momento que ya queda todo en la cabeza, ¿sí? Pero lo que yo sugiero que hagan es separar justamente lo que es anamnesis, inspección, palpación, percusión, ir viendo cuál es la característica que tiene cada patología. Entonces, por ejemplo, el derrame va a tener la característica de que tiene una columna mate, eso es algo propio del derrame. La neumonía tiene la característica de que tiene aumento de vibraciones vocales, eso es algo propio de neumonía, y por ahí va, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase y cualquier cosa me avisan.